abierto para hacer preguntas y también para ir siguiendo todas las apreciaciones que van diciendo los ponentes y así también, por si en algún momento lo habéis perdido, que lo podéis seguir. Venga, empezamos por Gil. Gil, tú ahora estás como entrenador del equipo nacional, siempre estando en Copa del Mundo, al más alto nivel, pero tú empezaste como un joven rider, como hay muchos de los que nos están escuchando. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Cómo se llega al alto nivel? Cuéntanos un poquito esa diferencia entre solo talento, solo método. Explícanos un poquito tu experiencia y cómo lo trabajas tú. Espera, Gil, que tienes el micro silenciado. Vuelve a empezar. Ya está. Ahí. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos en esta mesa redonda RFEDI Solidaria. Y bueno, vamos a intentar desarrollar un poco y explicaros a todos nuestras experiencias y cómo han ido funcionando estos últimos años. A ver, mi experiencia, como mucha gente sabe o gente que va a saber ahora, es que empezamos a hacer frisky aquí en Andorra desde los 13, 14 años con un grupo de riders y hemos ido evolucionando este deporte hasta llegar hasta donde estamos ahora, que somos entrenadores, formadores y todos formamos parte de algún club de frisky y de la federación. Es recordar que los últimos 10 años, sobre todo remarcar que el frisbee ha tenido un crecimiento muy, muy grande, ya que se ha profesionalizado gracias al tener mejores instalaciones, a tener mejores centros de entrenamiento, al tener las redes sociales, al haber más crecimiento en riders. De esta manera el deporte ha hecho una evolución muy, muy, muy grande. También se ha profesionalizado dentro de la FIS, que también ha empezado a haber campeonatos del mundo, han empezado a haber olimpiadas, han empezado a haber puntos FIS, un ranking, y esto ha hecho también que las federaciones hayan hecho una inversión desde todos los países, hayan equipos que inviertan en entrenamientos y en parte específica de frisky, y esto ha dado un resultado que bueno, está un poco en un crecimiento muy, muy grande, y en nuestro país lo tenemos que saber y realmente intentar subirnos a este tren y no quedarnos debajo, ya que pues lo hemos conseguido con dos riders de nuestro país, RFEDI, que es Thibaut Magnin y Javi Giso, que ahora mismo están los dos top 15 del mundo y han empezado pues igual que han empezado todos los chavales jóvenes, desde una base, poco a poco, entrenando, haciendo lo que tienen que hacer para tener sus entrenamientos bien estructurados y de esta manera poder llegar a unos objetivos marcados. Lo que hemos hecho durante estos años y lo más marcado es que las temporadas han estado muy bien estructuradas, que hemos sido yo creo que un poco pioneros en todo este aspecto de los días de trabajo que tenemos que hacer, intentar hacer buenas pretemporadas y sobre todo buscar la máxima calidad de entrenamiento. Es decir, tenemos el centro aquí en Andorra, el 360 Freestyle, pero intentar estar en todos los glaciares, intentar estar en todas las mejores estaciones del mundo para poder tener una evolución grande. Muy interesante. Pepe, para que lleguen antes a Gil, hay mucho trabajo, un trabajo previo muy importante. Vosotros con vuestro grupo en Andorra, que no solamente es un club, sino que también tenéis un grupo que le llamáis tecnificación, que le dais ese plus más porque creéis que pueden llegar al alto nivel. Cuéntanos un poquito vuestra forma de trabajar para que los participantes de la mesa redonda conozcan bien cómo se trabaja la base. Buenas tardes a todos. Pues sí, hay mucho trabajo y lo que dice Gilillo, somos pioneros en descubrir cómo hacer los entrenos, cómo trabajar con ellos y bueno, sobre todo combinar los ejercicios físicos en el 360 entre semana, luego en pistas más fuera de temporada. Nos basamos sobre todo en la pretemporada, la temporada y después la vuelta a la calma y mirar de coger objetivos nuevos para la siguiente temporada, mirar en qué nivel estamos, hacia dónde queremos ir y bueno, sobre todo los entrenos en el 360 son muy importantes a nivel del control aéreo, de saber dónde estamos en todo momento para luego equiparnos con el material de invierno e ir a darlo todo. Muy bien. Ramón, okay. Dime, perdona, Gil. No, sobre todo lo que se ha remarcado en el club donde trabaja Pepe, que es el ECAP, ahí hace 4 años decidimos de montar este club en Andorra, ya que éramos los 5 o 6 que hacíamos freestyle, y poner todas las ideas en común. Y lo que más se ha mejorado en esta parte es dividir la temporada
por partes y trabajar bien en la pretemporada, hacer salidas en verano, tener buenos días de esquí y tenerlos contados, igual que tenemos contados los días de cama elástica, igual que tenemos contados los días de rampa, y de esta manera es cuando se ve una progresión de un rider 100%, cuando realmente tenemos 25 días de rampa en verano, cuando tenemos 25 días de cama elástica en verano, y podemos ir desarrollando cada parte de este deporte, ¿no? Empezar desde la base hasta llegar arriba. Pero lo más importante y el gran avance que hemos hecho ha sido estructurando toda esta parte. Bueno, muy bien, la verdad es que muy interesante. Ramón, vosotros en la AEP sois un club más modesto donde bueno, trabajáis como una hormiguita, paso firme, muy sólido, intentáis hacer las cosas muy bien. ¿Cómo trabajáis vosotros y cuáles son vuestros objetivos a medio plazo y a largo plazo desde el club? Bueno, nosotros ya hace unos años que tenemos la sección de freestyle dentro del club. Como muchos sabréis, no es fácil empezar una nueva modalidad en un club, pero la verdad que nosotros tuvimos bastante apoyo del club desde el principio, aunque sí que es verdad, por mucho a veces que tengamos mucho apoyo y tal, nunca llegamos seguramente a las condiciones o a las facilidades que puedan tener otras secciones más encaras a la competición de esquí alpino. Pero la verdad que hemos tenido suerte porque tenemos también detrás unos padres motivados que también esquían, los chicos pues también, y bueno, y poco a poco la verdad que intentamos hacer las cosas cada vez mejor, también siguiendo pues un poquito en la medida de lo que se puede, tanto por presupuesto como por tiempo, como por todo, a seguir un poquito, pues ahora lo que están comentando Gil y Pepe, hacer las cosas un poquito en esta dirección. Este año, por ejemplo, empezamos a hacer pretemporada en seco en octubre, noviembre, se empezó, que a los otros años no pasaba, y bueno, y poco a poco vamos haciendo. Hace unos años también ya que implementamos el tema del trabajo en seco y de la acrobacia y así, porque casualmente yo había hecho unos cuantos años, bastantes años gimnasia artística y la verdad que lo empezamos a implementar el trabajo en seco desde hace unos años. Pero claro, al final pues en un club así, pues con las limitaciones que tenemos, pues cuesta un poquito ir implementando. Pero bueno, la gente se lo va creyendo, el club también, y poco a poco cada vez tenemos más facilidades desde lo que es el club para ir creciendo. Y nuestros objetivos al final, a corto y medio plazo, nosotros es seguir formando deportistas y darles a ellos las herramientas para poder mejorar y ya sea acceder ya sea a planes de tecnificación, hacia también la formación deportiva, porque hay chicos que también a una cierta edad pues también pasan a ser o entrenadores o monitores de esquí, o hacia un esquí más lúdico. Al final también tenemos que ser un poco capaces de visibilizar también un poco lo que necesitan o lo que quieren los chicos. No todo el mundo tiene que llegar arriba, no todo el mundo. Bien, pues entonces un poquito desde el club es poner nuestro granito de arena, orientar un poquito a los chicos y el que quiera llegar más arriba pues se lo tiene que trabajar para poder llegar un día pues a estar con Gil y compañía. Muy bien, ha quedado claro que en diferentes estructuras, en diferentes fases de desarrollo deportivo, queda claro que los tres apostáis por el método, cada uno con su método, cada club con su método, cada estructura con el suyo, pero tenéis claro que hay un método a trabajar y es muy interesante que lo transmitáis así. Gil, ya hemos hablado un poco de cómo trabaja cada uno, pero también una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿cómo hay que llegar al equipo nacional? ¿Qué nivel tiene que tener un rider o qué tiene que poder hacer un rider o cuál debe ser, para hablarlo así genérico, el nivel para que pueda captar la atención de los técnicos de RFEDI o incluso poder entrar en el equipo nacional? A ver, Gil, el micro, que creo que... Ahí. Esto es una pregunta que creo que es importante que todos vosotros la podéis escuchar y un poco realmente estar atentos para saber cómo desenvolupar este deporte y llegar a los objetivos que desde la federación pedimos. Es evidente que este trabajo que hablamos para llegar a un equipo nacional
es previo en los clubes o en las federaciones autonómicas, que es donde ahora mismo estamos haciendo un desarrollo más grande, ya que es evidente que en nuestro país el freeski y el freestyle en las autonómicas y en los clubes lo tenemos un poco pobre. Es decir, lo que necesita un chaval realmente para llegar a un equipo nacional, si habláramos un poco de edades, es que a partir de los 8 a 10 años los chavales ya pudieran hacer algún truco de invertidos, es decir, los primeros backflips, en cama elástica, en una colchoneta, en plano, en la nieve, con unos patines, un poco con todo tipo de materiales debajo de los pies. ¿Qué pasa? Que si a un chaval de 8 a 11 años le fomentamos que tenga muchos tipos de deslizamiento debajo de los pies, que gane una técnica o que gane un equilibrio o que gane una proyección en el futuro hacia sus esquís. Es decir, muchos deportes complementan el freeski dentro en sí. Entonces, la base desde los 8 a 10, 11 años, que lo podríamos empezar a las 6, es trabajar un poco toda la parte de desarrollo de la persona dentro del deporte, es decir, trucos, pero no hace falta que sean en la nieve, sobre todo que sean en seco, en camas elásticas, como ya he dicho, etcétera. Esto hará que el niño vaya evolucionando y que realmente cuando se ponga los esquís, que es a los 11, 12, 13 años, que es cuando ya tiene que empezar a hacer unas rotaciones más grandes o con más altura o con más rotación de 7/20, es más duro. Es decir, si hemos hecho un buen trabajo de base, cuando los niños llegan a las 12, 14, todo esto se puede hacer con mucha seguridad, preveniendo muchas las lesiones y normalmente no llegan a tener caídas fuertes. Normalmente a las edades de 13 años los chicos tienen que tener rotaciones de 7 o 20 grados de los dos lados, sobre todo, potenciar los 4 lados de rotación y que los chavales se puedan desenvolupar muy rápidamente. Esto hace que el crecimiento del niño normalmente, si el trabajo es completo y están los días establecidos y las herramientas que necesitamos, nos hace que a los 14, 15 años un niño ya tenga ganas de hacer un doble backflip. ¿Por qué? Porque ya llevo 6 años haciendo backflips. Cuando ya llevo 6 años haciendo backflips es muy fácil hacer uno más. Pero claro, siguiendo el camino adecuado. No puedo llegar a los 16 sin haber hecho backflips y hacerme un doble backflip. ¿Me entendéis? O sea, lo más importante remarcar es el camino este que estoy diciendo. Pero sobre todo, para llegar a equipos nacionales, de los 15 a los 16 tenemos que tener rotaciones de los dos lados y algún doble planchado, algún doble de rotación, como todos sabemos, un doble 10, un switch doble 9, un switch doble 10, dobles corks, etc. Es una parte dura, yo creo que para los clubs de trabajar, ya que bueno, necesitamos unas herramientas o necesitamos una serie de cosas que en España están en progresión, pero que bueno, que por lo menos sabemos lo que necesitamos y vamos a conseguirlo entre todos. Muy bien, Gil. Los que están en el chat escribiendo que hablas de corks, de rotaciones, de backflip y así, agradecerán todos estos nombres, pero seguro que el resto que están escuchándonos lo han cogido bien y que no hay ningún problema. Para Gil y para Pepe esta pregunta, para los dos. Los dos vivís en Andorra, tenéis una instalación como es el 360 Freestyle a la cual podéis acceder, incluso los deportistas del equipo nacional tienen unas condiciones especiales para poder entrenar y cuando hemos ido con los jóvenes nos han tratado muy bien. No hablemos solamente de esa instalación, sino hablemos de una instalación freestyle en seco, ¿de acuerdo? Como también puede haber en un Gravities en Madrid o la instalación que tiene Oscar de Revolution Freestyle para su club. ¿Qué aporta una instalación con rampas, con fosos, con colchonetas? ¿Qué os aporta a vosotros, tanto Gil para el equipo nacional y luego Pepe para los deportistas más de base? Bueno, a ver, micro. Sí, bien. Vale. Remarcar que la verdad es que yo he centrado todo el trabajo un poco en pretemporada, sobre todo en la parte artística, como ha dicho Juli, en el 360. Se puede realizar en muchos centros de entrenamiento, pero nos hemos centrado sobre todo en la cama elástica y la rampa en rollers. Hemos tenido una evolución rápida al incluir estos dos elementos, sobre todo la rampa de rollers, ya que la rampa que tenemos es muy grande y nos da pues, para practicar dobles rotaciones y triples, pero en patines. Sobre todo es que tienes, pues la progresión es rápida y eficiente, sobre todo destacar en este tema. El tema de los jóvenes y el tema de cuando empezamos con todo este proyecto, para mí la parte artística y la parte rampa es el 40% del trabajo. O sea, el 40% para conseguir un truco
está fuera de la nieve el 40% del trabajo. O sea, si yo quiero conseguir un doble, no me lo hago una vez en la nieve y voy a la nieve y lo hago. No, me lo voy a hacer 40 veces fuera de la nieve para que la nieve sea eficiente, ese truco. Es decir, el 40% de nuestro trabajo ahora mismo como equipo nacional está dentro de centros de freestyle o airbags, que también estamos incluyendo ahora, o sobre todo rampas en rollers o camas elásticas. Normalmente saltamos en camas elásticas grandes, que son muy cómodas, dan para subir a 4 o 5 metros y hacer buenos dobles rotaciones. Sí. Pepe, en vuestro caso, para los chicos del club. Pues lo que dice Gilillo, pero partiendo desde la base, desde cero, es algo espectacular, y tener la suerte de que las nuevas generaciones pueden aprovechar esto, porque puedes empezar desde hacer un salto y caer con seguridad en un sitio más blandito, hasta ir a hacer dobles en la rampa y solo feeling 100% con los esquíes. Entonces, desde pasarlo bien y trabajar y coger confianza contigo mismo, hasta ir a por los nuevos trucos, como hemos visto muchos buenos corredores de Copa del Mundo ahí entrenando, ya sea la Federación Española, andorrana, de muchas federaciones en general. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado de una parte, la parte metodológica, la parte más de entreno, podríamos llamarle más en seco, más física. Aprovechamos también que hay muchos organizadores también conectados por aquí. Explicaros que desde Refedi, a través de una propuesta que se hizo con Gil en los campeonatos de España que se disputaron en Portainé, de generar un circuito de freestyle, tanto en snowboard como en freeski, en el Pirineo, porque en el esquí alpino hay un circuito, en SBX hay un circuito, en esquí cross hay un circuito, pero en freestyle había competiciones aisladas y competiciones sobre todo de carácter más open, y no podía ser un vivero, no era un vivero importante de deportistas para poder llegar luego al alto nivel. Entonces, con Gil el mismo día de Portainé estuvimos hablando y bueno, se tuvo que apostar por hablar con las 3 federaciones para que en el Pirineo hubiera un circuito FIS de competiciones, ¿de acuerdo? Entonces, el año pasado, esta temporada pasada, se ha creado el circuito de 3 naciones Freestyle Tour, en el cual pues formaban parte el Revolution Freestyle de Madrid, que no se pudo realizar por el tema de las obras en Snowzone. Luego también el Betula en Portainé, que fue 2 días antes justo del COVID, del cierre por COVID. Había también el Campeonato de España. Y luego también había una competición en la Quillan, donde era únicamente de snowboard. Y luego también en Andorra había 2, que eran en Grau Roig, y también la competición de l'ECAP. Todos ellos hacíamos un circuito, que es el 3 Naciones, que este año volverá a salir y no habrá ningún problema, y las 3 federaciones estamos de acuerdo, continuaremos apoyándolo. Incluso Francia va a poner un día más de competición para que, bueno, sobre todo para evitar esos desplazamientos de los deportistas que salen de la competición nacional y a buscar esos primeros puntos FIS o buscar ese ranking FIS para poder entrar en el equipo nacional. Entonces, bueno, he creído oportuno explicarlo porque es una mesa de freestyle, de freeski, y también es importante poderlo añadir. Para Ramón, hemos hablado del 3 Naciones. Vosotros, como organizadores del Trofeo Betula, explícanos un poquito. Portainé es una estación muy pequeñita, tiene un parque muy cuidado, es core a nivel freeski. Cuéntanos un poquito la evolución que habéis tenido como evento y también cuál es el objetivo que tenéis a medio y largo plazo con la competición. Sí, bueno, como bien dices, en Portainé siempre hemos tenido una relación con el freestyle. De hecho, ASP pues, nació allí en el año 2003 y desde ahí pues, tuvimos la suerte de que crearon una escuela y un poco de cultura dentro de la estación de cómo tiene que ser un snowpark, cómo se tiene que cuidar, que necesita muchas horas de máquina y que para tener un snowpark en condiciones pues es trabajo. Y en este sentido pues la estación apoya bastante el freestyle. La competición de la Betula, nosotros empezamos porque teníamos un problema que hacíamos muy pocos días de temporada, unos 15-20 días solo de temporada,
y nos costaba ir a competiciones porque perdíamos días de entreno, los chicos les costaba y tal, y decidimos crear una competición en Portainé que, gracias a la ayuda también mucho de los padres, sobre todo del club, que también teníamos mucha experiencia en organizar competiciones, ya sean de kayak extremo, competiciones de... Llevamos años también organizando competiciones de freeride y así, teníamos experiencia en el tema y nos pusimos un poquito con el freestyle. Y la competición fue creciendo. El año pasado fueron los campeonatos de España. Sí que es verdad que en Portainé tenemos una cosa, que cuando hacemos una competición así un poco bonita o lucida, normalmente no sé por qué no nos hace buen tiempo. También es una de las cosas que en Portainé nos pasa. Tenemos la mayoría de días de sol, pero en los días de competición pues cuesta un poco más. Y este año pues la competición iba a pasar a ser FIS. Y la idea es que, pues, que el proyecto pues vaya consolidándose con el tiempo y que esto sea una plataforma para que los chicos puedan ir a competiciones bien organizadas, con jueces también cada vez más, os intenta que los jueces cada vez también estén más formados y entonces pues que todo un poco vaya de la mano de los deportistas, la competición, que todo el mundo un poquito reme hacia el mismo sitio. Muy bien. Pepe, danos un poquito cómo lo organizáis desde el ECAP, que es un poquito más grande la competición. Este año habéis tenido exitazo de participación. Denos los secretos para tomar nota. Pues mira, todo lo contrario de Ramón. Como dice Gil y yo, empezamos hace 4 años, saliendo del 360, montando el grupo de freestyle, y solo teníamos una competición en Andorra para los nacionales. Entonces decidimos de hacer un Big Air para hacer lo opuesto del slopestyle, tener las 2 pruebas, y fue como, bueno, en vez de hacer un Big Air, ¿por qué no hacemos slopestyle y Big Air los 2 días? Y pues año tras año mejorando, pues la verdad que ha dado sus frutos un poco, ¿no? Y es de agradecer que vengan tantos participantes de diferentes sitios, cada vez más nivel, que es lo que buscábamos, ¿no? Empezábamos los 2 primeros años de vamos a hacer competiciones para que vengan chavales al club, lo que decía antes Borja, ¿no? Hay que motivar a los chavales para que entren en los clubes a hacer freestyle, pues sí, y darle seguridad a los padres. No sé de qué manera, pero es una cosa a trabajar. Y bueno, referente a la competición, pues eso, poco a poco, competición, vas aprendiendo, vas puliendo y al fin y al cabo, pues eso, trabajo, constancia y como el frisky, como todo. Bien, bien, bien. ¿Puedo...? A ver. Sí, Gil, comenta. Nada, remarcar que yo esta idea de las 3 naciones que hemos desenvolupado con Juli, con las federaciones y con los clubs, fue un poco que cuando pues teníamos 16, 18 años participábamos en los circuitos SEAT, en los circuitos FIA, habían circuitos, habían sponsors que realmente ponían dinero y hacían 5 o 6 pruebas en diferentes estaciones, habían buenos premios y es donde realmente el mundillo del freestyle, cuando yo era joven, me acuerdo mucho. Eran de estos eventos, estos pequeños viajes que íbamos y que nos empezábamos a mover. ¿Qué pasa? Esto se perdió desde que hubo un bajón un poco de dinero dentro del frisky de hace 6 años a ahora. Entonces tuvimos 2 años al principio, entonces de estos 4, que no había dinero, no habían sponsors, no había nadie que hicieran estas cosas. Entonces desde la RFEDI dijimos, ostras, pues si juntamos ideas, nos juntamos entre federaciones y todo, a lo mejor podemos arrancar otra vez todo este circuito, todo esto que antes era guay, que antes molaba, que antes nos juntábamos todos los riders de España o que teníamos que viajar con nuestro entrenador, con la furgoneta, con el autobús, que es lo que más aliciente, lo que más bonito daba el deporte, ¿no? Juntarnos todos para practicar lo que nos gusta y es lo que hemos intentado crear con este circuito 3 naciones. Muy bien, ahora ya tenemos la competición y tenemos en la mesa a un juez. Ramón, tú como juez RFEDI y como juez FIS, explícanos, es importante tener en cuenta de que es una disciplina donde el componente estético es muy importante. Entonces, vosotros los jueces, ¿cómo puntuáis? ¿Cómo os organizáis en la competición? Sobre todo para que toda la gente que nos está escuchando entienda el por qué una puntuación y no otra. Sí.
Bueno, la cantidad de jueces y así varía un poquito en función del nivel de la competición. Si es una competición pues de Copa del Mundo, tiene unos requisitos. Si es una competición nacional, tiene otros. Tanto desde la RFEDI como desde de la Federación Catalana, que también estoy. La verdad que se intenta seguir un poquito el modelo este de tener con un mínimo de 3 jueces, un jefe de jueces, para que sea un poquito el jefe de jueces el que da un poco de apoyo y soporte a los jueces, porque a veces hay discusiones en el tema de las notas y así. Los jueces se guían por una impresión general, es decir, una impresión general por un seguido de criterios que ahora si queréis os comento. Que son la ejecución. Dentro de la ejecución, ¿qué se cuenta? Pues hay el control que no se descontrole en el aire, hay la salida, si se sale una salida limpia, la recepción, que no haya manos, que no se siente, que no se vaya atrás, el tipo de grab, si grapa, si no grapa, el estilo, también en la ejecución, pues un poquito la elección de la línea del rider durante el slopestyle, pues también es importante, si hace reverse, si se gira o no se gira. Pues todo esto entraría un poquito dentro de lo que es la ejecución. Luego tenemos un poquito el tema de la dificultad. La dificultad a veces es un poco subjetiva, porque puede haber riders que tengan mucha facilidad para hacer mistis y que a otro les sea mucho más difícil otro tipo de trucos. Al final es una cosa un poquito, es una habilidad personal que acabas adquiriendo o si has competido o discutiendo también mucho con los técnicos, con los jueces, hablando con los riders también, cuáles son sus trucos que creen que les cuestan más y un poquito así. Luego tenemos también la dificultad, ¿vale? En función de, normalmente es más difícil si hay más rotación, si hay menos, depende del truco, depende de la dirección, depende del axis, del tipo de grab. Hay grabs que son más complicados, son más técnicos que otros. La amplitud también y el tipo de combinaciones que se hace durante la línea del rider. Luego tenemos también la amplitud, ¿vale? Que le ha dicho también en el tema de la dificultad, pero también cuenta dentro de la dificultad, porque no es lo mismo planchar en una parte del landing que en otra, ¿vale? La compresión y todo esto también hace que pueda incrementar la dificultad de un truco. Luego hay la amplitud y también tenemos la progresión, que es una cosa que ahora en las competiciones de hace unos años hacia aquí es algo que se tiene muy en valor. Seguramente Josep nos podría decirlo por las competiciones de Copa del Mundo y así. Los trucos nuevos, la creatividad, los grabs nuevos, es algo que se tiene muy en cuenta. Y bueno, esto sería un poquito así resumido lo que hace un juez y lo que se basa un juez. Luego, si tenéis algunas preguntas o algo, podemos comentarlo o lo que sea. Perfecto. ¿Quieres añadir algo? Sí, remarcar que desde este año hemos hecho un cambio también en Copa del Mundo. O sea, como ya sabemos todos, este deporte está en crecimiento y hasta en Copa del Mundo este año se cambió toda la normativa. Hasta ahora eran 6 jueces que puntuaban todo el circuito, como ha explicado Ramón y como estamos haciendo aquí en España y en todos los países de Europa. Pero en Copa del Mundo desde el año pasado incorporamos 10 jueces. En todas las competiciones tenemos 10 jueces y colocamos 2 jueces por cada 2 módulos. Es decir, se puntúa section by section. Section by section entrarían 2 rails, un rail y un salto, o 2 saltos y el último salto con el último rail. Un poco el circuito dividido por partes. Pues en cada parte se dividen 2 jueces más 2 jueces más al final que te van a hacer una impresión general. Todo esto hace unos tantos % en la nota. Y pues hemos visto este año ha sido un poco complicado la adaptación a este nuevo sistema de puntos porque ya no tienes que hacer una ronda limpia, no. Tienes que hacer un súper truco en todos los módulos y que sea limpio. ¿Por qué? Porque si tú en un módulo fallas, la puntuación de ese módulo es muy baja.
¿vale? Entonces, cada vez hay que ser más perfectos en los movimientos, en las recepciones, etcétera. Esto ha hecho que el nivel de los riders tenga que ser un poquito más eficientes dentro de los circuitos y ha hecho que el nivel aumentara. Igualmente, ya os digo, estamos en adaptación y está siendo complicado para todos llegar a esta, bueno, adaptarnos a esta situación. Nosotros esta temporada hemos pecado en alguna competición, para ser realistas, sobre todo en esto de los temas de los puntos en los módulos, porque hay que diseñar la ronda, hay que pensar cuántos puntos tendrás en cada módulo para que realmente sacar una buena nota. No es fácil. Muy bien, la verdad es que muy interesante los comentarios a nivel de cómo se valoran. Jill, estamos aquí para hacer un poco también de autocrítica, ¿no? Y pensar en positivo y buscar esa mejora, ¿no? Tanto del freeski como de los deportistas, como de los técnicos. Hemos hablado ya de los eventos, los calendarios, cómo os estructuráis. Ahora hablaremos un poco de los técnicos. Tú que estás todo el día dando vueltas por el mundo, que te relaciones con todos los técnicos de Copa del Mundo, ¿cómo ves el nivel de los entrenadores españoles? ¿De acuerdo? Y dinos 2 aspectos positivos y 2 aspectos que tenemos que mejorar o que podemos incidir para que mejores técnicos, mejores riders. A ver, es evidente que estamos en crecimiento, sobre todo en España, como ya no paro de decir e insisto, y sobre todo que estamos luchando contra países como Austria, Suiza, Estados Unidos, Canadá, gente que tiene inversión en este mundillo, que ya invierte en alpino, como mucha gente sabe, y que ya son punteros en otros deportes de invierno, y esta gente ha invertido lo mismo en freestyle. No es que digan, no, freestyle, no. Ellos han puesto dinero en freestyle y quieren ganar medallas olímpicas en freestyle. Entonces, aquí el cambio lo hemos hecho todo. Y desde España, pues igual que estamos en el esquí alpino, ya culturalmente ya no somos tanta gente que practicamos estos deportes, nuestras montañas son más pequeñitas y es un poco más un tema cultural. Es evidente que estamos siguiendo el camino indicado y el buen camino y algún día, pues poco a poco desarrollaremos más el deporte. Bueno, sobre todo lo digo, que mi truco, y creo que es más fácil, es que somos pocos y es mucho más fácil de llegar a objetivos y de organizarse. La diversidad de opiniones, si fuéramos muchos, seguramente crearía confusión y de esta manera sería muy difícil llegar a objetivos. Ahora mismo creo que es positivo que seamos pocos y que realmente podemos sentarnos en una mesa redonda como hoy y poner en puntos en conjunto para desarrollar este deporte. Sobre todo es este tema, que es evidente que estamos en crecimiento y que no somos un país puntero, pero que ahora mismo tenemos 2 chavales top 15 en Copa del Mundo, desarrollado el Team Copa de Europa y ya estamos entrando dentro del circuito 3 naciones con listas de participantes de 130 personas en un fin de semana. Es decir, que el crecimiento y la evolución que hemos tenido en estos 4 años es muy grande. Ahora tenemos la estructura desde el top en España y ahora ya tenemos casi la estructura montada abajo. Es decir, si esta línea de trabajo la seguimos manteniendo y seguimos buscando esto, es evidente que llegaremos a objetivos. Podemos estar luchando contra países, como he dicho antes, Austria, Estados Unidos, etcétera. Vamos por el buen camino. A ver, la parte que tenemos que mejorar es evidente, es la parte de la formación y un poco la parte cultural que tenemos hacia este deporte. La parte cultural me refiero que hubo 10 años, como he explicado antes, hubo un boom dentro del freeski, hubo un parón y ahora se está arrancando todo esto. Claro, esto al final crea una cultura de conocimientos hacia las personas, hacia los padres, hacia los riders que lo practican, ¿no? Esta cultura la tenemos un poco pobre y lo que hay que hacer es crecer esta cultura, pues organizando eventos, todo lo que hemos hablado en esta reunión, intentando crecer este deporte, hacer crecer este deporte. Y sobre todo lo que tenemos un poco hacia atrás es en la formación de entrenadores, que realmente no tenemos una formación de entrenadores en España, que pues ahora mismo estamos desenvolupando también y realmente nos gustaría poder tener esta formación. ¿Qué pasa? Pues que ahora los entrenadores que somos hemos creado nuestro método de trabajo, entre nosotros nos hemos ido coordinando y poco a poco lo vamos sacando. Como he dicho antes, somos pocos y es más fácil organizarse. Es decir, yo me puedo coordinar bien con los del Sud, un poco con todas las comunidades autónomas y seguir la misma línea de trabajo. Pero bueno, son puntos positivos y negativos, pero tal como los he dicho ahora, parecen todos positivos, porque negativos tampoco son. Tiene su parte negativa, pero a la misma vez su parte positiva. Perfecto. Ahora haremos una pregunta para los 3 y responderemos por orden de Ramón, Pepe y luego Gil.
hemos hablado mucho del específico, del trabajo en nieve, incluso del trabajo en rampa para luego llevar a la nieve o de trabajo más específico, ¿no? Pero en trabajo físico, el otro día estuvimos en una mesa, como he dicho antes, muy interesante, en la cual hablábamos de acrobacia, de core, de fuerza incluso, de la base hasta el alto nivel. Vamos a ser un poquito breves porque hay preguntas por el chat y queremos fomentar un poco la participación. De Ramón hasta Gil, ¿qué trabajáis en físico que no sea físico vinculado al deslizamiento, vinculado a esa fase aérea, a la acrobacia? Otros aspectos que trabajéis de físico. Bueno, nosotros como comentaba antes, desde el club hace unos años que miramos de hacer un poco de trabajo en seco. Este año hemos empezado con el tema de la pretemporada y así. También es una cosa que a veces cuesta un poquito porque a veces tenemos también el tema cultural que decía el Gil. Aquí tenemos a veces el problema que solo vemos que la nieve en invierno y vemos esos 3 meses, esos pocos días que tenemos y ahí se acaba y hasta el año que viene no se vuelve a empezar. Un poco la idea desde clubes así más pequeños muchas veces no nos pasa eso, que hay una desconexión muy grande desde que se acaba la temporada hasta que puedes volver a empezar, ya sea por falta de recursos o por varias cosas. Bueno, nosotros hacemos trabajo físico entre semana, no todos los riders son de ahí de la zona, entonces algunos son de fuera y no todos pueden hacerlo. Trabajo físico, hacemos también el tema de acrobacia, mucho tema de propriocepción y conocimiento del propio cuerpo. Una cosa también que puede parecer que no tenga nada que ver, como por ejemplo puede ser algunas cosas de gimnasia como hay que introducir como el ballet, hay cosas que puedes utilizar para luego pues tener conocimiento del propio cuerpo para poder ejecutar trucos más complicados. Y bueno, y poco a poco intentamos hacer esto. Pepe, en vuestro caso. Bueno, nosotros, empezando por los pequeños, que son los que más quieren jugar y pasárselo bien, pues, y con los más tecnificados, pues en Andorra hay un par de instalaciones al aire libre con pump track, que es bastante útil, y con skate, rollers, es deslizamiento igual, pero bueno, ya no es plano, no son rampas, son diferentes cambios de nivel, de relieve. Entonces, también hacemos algo de bici, circuitos de agilidad, core, como dice Ramón, y a medida que van haciéndose grandes ya se tienen que focalizar en una cosa porque ese es primordial, y os lo dirá Gilillo, que a partir de una edad hay que seguir con esa línea y con ese tipo de trabajos porque pueden haber otras lesiones con otros deportes o no arriesgarse con otras cosas. Y bueno, yo os dejo a Gilillo que continúe con la parte más física. Yo la verdad que lo de la parte física ha sido una lucha total. Aparte de que hemos ido cambiando de entrenadores, cambiando de maneras de entrenar y aportando diferentes casos. Yo sigo desde el plan, desde que empezamos con la andorrana con el tema de Copa del Mundo, que fue hace 9 años, y ahí aplicamos un poco al entrenamiento de un poco lo que se hacía en esquí alpino, pues lo hacíamos en freestyle, o sea, las mismas cargas de peso, el mismo entrenamiento, igual de dividido. Y a medida que han ido pasando los años, hemos ido intentando poner las ideas más concretas en freestyle, es decir, intentándolo comparar con otros deportes. Siempre que en nuestro deporte no tengamos un libro abierto con una manera de entrenamiento, pues intentarlo comparar con otros deportes, con acrobacias, con cosas de circo, con cosas de yoga de equilibrio, con de pilates, con un poco de todo. Es decir, y al final yo la solución que he encontrado, lo que más me gusta, la manera que estamos siguiendo en los últimos 2 años sobre todo, es trabajar como en todos los deportes, pero separándolo un poco por meses. Sobre todo los meses de mayo y junio es donde metemos más carga de peso y un poco de volumen hacia nuestro cuerpo, a los músculos, porque es una parte que no tenemos carga en las rodillas con otro tipo de deportes o con saltos de esquí. Es decir, son 2 meses o 3 meses que nuestros riders
están parados o están haciendo deporte, entonces ahí podemos poner cargas a la espalda, a las rodillas y podemos luchar un poco con el aumento de nuestro volumen del cuerpo. Nosotros en el equipo nacional empezamos a esquiar pronto en junio y ahí seguimos intentando incorporar esto, pero vigilando un poco, ya que el trabajo que hacemos en pistas es mínimo. A partir de agosto, que ya decimos que es casi como pretemporada, pero temporada, ya que las Copas del Mundo empiezan en noviembre, ahí ya empezamos a disminuir carga y los cuerpos ya empiezan a ser más ágiles, más veloces, empiezan a tener un poco menos de volumen en los hombros para perder peso hacia nuestras rodillas. Cuando más peso tengo en la parte de arriba, más peso incorpora a nuestras rodillas y más problemas de lesiones podemos llegar a tener. ¿Vale? Entonces, a la que empieza la temporada, empezamos a bajar un poco la carga de peso e intentamos que el cuerpo sea más ágil y más veloz, sin más. Y luego, durante la temporada, la única solución que tenemos es caer de pie. O sea, siempre, siempre, siempre de pie. Esa es la mejor prevención de lesiones, caer de pie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se cae de pie? Pues desarrollando y creciendo los trucos desde la base hasta arriba. Pero yo no puedo ir a un circuito de Copa Europa, hacer un doble y caer de cabeza. Si eso pasa, es porque no has hecho un trabajo previo para llegar ahí. Luego podemos tener lesiones por culpa de las velocidades o esto, pero en freestyle, si planchas en el sitio, en la recepción, no vas a tener lesiones. Pero si vas al plano o abajo, en saltos de Copa del Mundo, tiene números que tengamos algún tipo de lesión. Entonces, el trabajo está durante la temporada, es intentar mantener este cuerpo y trabajar en no lesionarnos, en buscar cómo no lesionar con masajes, con un fisio, con descargas, que nuestro cuerpo siempre esté 100% para realizar el trabajo. Pero no realizamos nada de cargas de peso potentes, ni ejercicios de velocidad fuertes, ni nada de este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que todo muy interesante. Viendo a los participantes que hay aquí en esta mesa redonda, veo a Javi Guiso. Si le podemos poner la cámara y el micro a Javi y vamos a hacer un poquito de atraco a Javi. A ver, Toti, si le podemos, o Javi, si lo puedes poner tú. ¿No? Aprovechamos que estás y bueno, cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo llevas el tema del COVID? ¿Y qué objetivos tienes un poco de cara a esta próxima temporada? ¿Está ahí Javi o me oye o no me oye? No sé si... Voy a pillar, No sé si... ¿vale? Javi, ¿me oyes o no? Pues nada, parece que no nos oye. Pues nada, no queríamos aprovechar que estaba Javi aquí y no sé si nos oye o no nos oye. Mira, sí, algunas preguntas, Juli. Sí. Javi, pues venga, si no nos puede contestar, que no sabemos si nos oye o no nos oye, vamos a... A ver, helicóptero. No le funciona el micro, dice. Bueno, nada, sin más, avanzamos. Nada, gracias Javi por participar y por apoyar al Frisky y estar aquí. Poderte tener con nosotros es un lujazo. Vamos con algunas preguntas. Por ahí he visto alguna pregunta de Jordi Aleu, y aquí yo creo que se la enfocaremos más a Ramón, que son compañeros y se conocen bien. ¿Consideras viable el coste de 10 jueces en un evento, tal y como antes ha explicado Gil un poco en Copa del Mundo? A ver, al final la viabilidad de cosas así o de implementar estas cosas que se hacen en Europa o en competiciones de más alto nivel aquí, al final para implementar esto lo que hace falta es el presupuesto. Al final se puede llegar a hacer, a veces luego se puede valorar si hay la necesidad o no de hacerlo, pero el problema principal es un problema económico para los organizadores que incrementa mucho el coste de la competición. Aparte porque, por ejemplo, una competición que tenga que tener 10 jueces en Sierra Nevada mismo, pues si tienen que ser nacionales, la gente se tiene que desplazar hasta ahí, o si es en Formigal, pues lo mismo porque tendrán que subir de Andalucía, es complicado. Yo creo que una de las cosas buenas para bajar el coste de estas es tener el máximo número posible de jueces formados distribuidos en las diferentes federaciones, y esto hace
facilita un poquito el poder hacer una competición viable. Aprovecho para decirlo, lo que has comentado tú. Me consta que desde el comité de DTs de RFEDI se quiere impulsar los cursos de DTs y de jueces para que, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Que haya técnicos, incluso padres de deportistas que puedan acceder a estos cursos para poder facilitar la organización de estas competiciones, que yo creo que siempre es positivo. Veo que también has hecho una pregunta tú, Ramón, que la haces para Gil directamente, pregúntasela tú. Para Gil, pues le he comentado a ver si para cuándo un manual de entrenamiento y metodología en España y Andorra y así. Ahí, ya lo apretamos. No, la idea es dar unos cursos de formación a entrenadores y también a riders o a gente que esté interesada a partir de los siguientes años. La idea era hacerlo este verano, pero no he podido, y ya que el tema por el coronavirus, no por nada más. Pero la idea es dar unos cursos de formación y un poco más que nada para que todos sigamos la misma línea de trabajo y también tener vuestro conocimiento hacia mí y que todos nos pongamos en común para crear algo bonito y algo que tenga pies y cabeza. Muy bien, interesante. Una pequeña pregunta atándolo con esto, Gil, ¿hay mucha diferencia de metodologías de trabajo en función del país o la cosa cada vez está un poco más unificada? O porque antes, hace unos años, tú veías un rider de según qué país, un americano, y podías, bueno, había un poquito de diferencias, ya sea de estilo, de... No, realmente ahora es fuerte decirlo, pero España y la metodología que hemos creado con Thibaut y Javi y Carlitos y el equipo que estamos haciendo ahora ha sido puntera en Europa. Ahora mismo Austria tiene 2 o 3 riders buenos, Alemania también, todos estos países, Francia no tiene casi ninguno, o sea, estamos con más nivel que países así, estamos luchando contra Austria, contra Francia, contra Italia y contra Alemania dentro de Europa. O sea, la metodología nuestra de trabajo yo creo que ha sido durante los últimos 4 años mucha mejor que estos 4 países, de verdad. Tenemos muchos más días de esquí, tenemos más pretemporada y tenemos más trabajo en la espalda que estos países. Luego tenemos Estados Unidos y Canadá, pues que tienen mucho más dinero y las instalaciones de freestyle y la cultura, que es lo que hablábamos antes, que es la parte principal que en nuestro país no llegamos a tener, es mucho más mayor. Ya sabéis que en skate, en bici, en surfing, en cualquier deporte de freestyle, en el otro lado del charco es mucho más potente la cultura. Pero en Europa somos un país puntero, sobre todo en el tema de los rollers y sobre todo en el tema de la rampa de rollers. Nos va muy bien y nos está dando mucho rendimiento, y otros países nos están copiando la misma manera de trabajo. O sea, Sweden, me llevo muy bien con ellos y estamos intentando llevar la misma línea de trabajo, igual que con los austríacos y los italianos, pero ya os digo, trabajamos más que ellos. Bueno, la verdad es que todo muy interesante. Ha parecido ver una pregunta también por aquí de Luciano. Planificación. Sí, que hablaba de planificación, pero no sé si es Lucho Raimundo, que trabaja para Swiss Ski. ¿Sí? Sí. Lucho. Bueno, Lucho nos pregunta. ¿no? Sí, parece que está ahí. No sé si nos oye o no nos oye. Bueno, él nos pregunta, una buena planificación viendo los objetivos es fundamental para el desarrollo de los atletas. O sea, no es tanto una pregunta, sino es una afirmación, y agradecer a Lucho que esté aquí con nosotros. Lucho Raimundo fue un gran esquiador, un freeskier que nada, yo cuando tenía 13, 14 años fue de los punteros que yo empecé a ver aquí en Andorra, que él ya era más mayor, y ya lo empezamos a ver junto con Paco Benguerel, con Leo Tarrat, con Guy Díaz, con Marc Gómez, toda esta generación que fueron los primeros en abrir las puertas. Lucho emigró a Suiza y trabaja en St. Moritz. Poco a poco desarrolló un club en St. Moritz, el club que hay de freestyle, ahora mismo es un club grande y ha ido subiendo de estatus, y ahora mismo trabaja en la Federación Suiza y hace todo el desenvolupamiento y la parte de tecnificación en Engelberg, que es la parte de St. Moritz y toda esa zona. En Suiza lo que han hecho es dividir el país en 3 o 4 zonas y hacer una escuela de freestyle en cada de estas zonas. Es como si nosotros pusiéramos una escuela de freestyle en el sur de España, otra en Avaidarán y otra en
aquí en Puigcerdá o alguna cosa así, y tuviéramos centros de alto rendimiento dentro de cada parte autonómica. Pues en Suiza lo que ha hecho Lucho, han hecho esta parte y él se ocupa de toda la parte de St. Moritz. Bueno, nos contesta en el chat que no es Lucho quien nos pensábamos que estaría, es Luciano de la Federación de Chile, que trabaja conjuntamente con Iker Fernández en snowboard. Pues bueno, yo creo que ha quedado claro un poco la explicación. Nos quedan 5 minutos para terminar y si no hay más preguntas, a mí no sé, es transmitir un poco la conversación de hoy, ¿no? Ha sido una conversación muy, muy clara, muy intensa, con muchos conceptos, que yo estoy seguro que si dejáramos aquí a los 3 ponentes estarían horas y hablando de frisbee, y estoy seguro que sería muy interesante, pero como bien sabéis, las charlas duran 1 hora. Y nada, lo que creo que ha quedado muy claro es que el título era apropiado, de método versus talento, y está claro que hay que tener talento, pero sin método no se llega al alto nivel, como ha dejado claro Gil con el trabajo que hacen con Thibaut y con Javi, y Javi lo ha demostrado. Y nada, Toti, por mi parte ya terminamos. Una mesa muy interesante. Agradecer a todos los asistentes que hayan aguantado hasta el final. Nada. Pues muchísimas gracias a todos, súper interesante vuestra conversación y bueno, los que podemos seguir en comunicación, como es mi caso, pues el caso de Javi y Thibaut, que están a fondo en Copa del Mundo y que los hemos visto en 4 años, como decía Josep, pasar de intentar meterse en Copa Europa a estar ya entre los 15 primeros de Copa del Mundo, cada uno en su especialidad, pues la verdad es que es alucinante. Y dicho esto, recordaros que esto es la iniciativa solidaria, que os acabo de poner el póster para quien quiera donar. Y que por otra parte mañana tenemos más charlas solidarias, más encuentros Spain Snow, y que a las 17:30 vamos a tener la rutina de control postural con Bernat Rivera y Mike Roura, una sesión de físico, 17:30, os ponéis el chándal y venga a correr un poco, y a las 18:45 vamos a tener una charla de medios, contenidos y recursos para el entrenamiento específico de esquí alpino con Jesús Sánchez, el preparador físico de RFEDI, Paco León, Ángel Calero, del Grupo de Desarrollo, y que va a moderar Olmornan. O sea que una charla muy interesante también, como lo ha sido la de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Esperamos que pronto volváis a estar entrenando, primero en seco, como habéis explicado en el Extreme, y muy pronto también en los Alpes, que sabemos que la federación, al menos la española, está trabajando a fondo para que los equipos puedan subir cuanto antes, cuando sea posible, gracias a las autoridades sanitarias de cada país implicado. Muchísimas gracias a todos. Mañana más, os esperamos. Gracias, Julie, por tu moderación. Gracias. Y el año que viene nos vemos en el Snowpark contigo. Gracias a todos. Un saludo. Saludos. Chao. Saludos. Chao.